Creo en el poder de las palabras, al igual que en el poder de las preguntas. Danzante de los cambios. Un espacio para cuestionar, descubrir y ampliar tu perspectiva en medio de conversaciones curiosas y genuinas. A menudo nos han enseñado a ver nuestro cuerpo como una máquina que de vez en cuando se estropea y nos han dicho que el dolor es un error de fábrica y que el síntoma es un enemigo que viene a interrumpir nuestro ritmo. Pero, ¿qué pasaría si nos permitiéramos cambiar esa mirada? ¿Qué pasaría si comprendiéramos que cada proceso de nuestro cuerpo no es un ataque, sino un mecanismo que en muchas ocasiones se mueve para su supervivencia? ¿Ok? Nuestra biología no es estática, es una respuesta constante al mundo que sentimos y habitamos. Cada síntoma es en realidad una invitación a mirar qué parte de nuestra historia se quedó congelada esperando a ser integrada. Aprender a leer nuestro cuerpo es aprender a danzar con la vida y sus cambios, incluso en los momentos de mayor incertidumbre, entendiendo que la salud no es la ausencia de cambios, sino la capacidad de fluir con ellos con plena conciencia. Hoy vas a descubrir un poco de cómo tu historia personal se escribe en tus células. Y para mí es importante recordar que este espacio tiene la intención de servir como un medio informativo y que no reemplaza el asesoramiento personalizado de un profesional calificado. Así que dicho esto, grandioso presente, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Danzante de los Cambios. Y hoy, en este episodio, nos acompaña Eugenia Murati, que nos va a compartir sobre las 5 leyes biológicas que de una forma u otra proponen un cambio de paradigma. Y es pasar de ver la enfermedad como un error a entenderla como algo que viene a cumplir un propósito. Así que bienvenida, Eugenia. Gracias, Kem, gracias por la invitación. Me siento muy feliz y muy honrada de estar en este espacio que comparte tanto valor y que educa. Entonces, feliz de estar acá y gracias por la invitación. Comparte un poco de tu historia. Actualmente, ¿a qué te dedicas? ¿En dónde te encuentras? Sí, claro que sí. Bueno, yo soy Eugenia Murati y yo estudié medicina en México. Me gradué en Venezuela, en Caracas, Venezuela, y me fui a estudiar la carrera universitaria en México. Decidí estudiar medicina y viví 7 años de mi vida allá. Mientras fui evolucionando en la carrera, empecé a darme cuenta que habían ciertas cosas del sistema de salud en las que yo no estaba tan de acuerdo, que me causaban mucho ruido, que algo no me encajaba, ¿no? Y fui avanzando a lo largo de la carrera y me gradué como médico general, soy médico general. Y tomé la decisión de venir a vivirme a Madrid, España, por razones personales. Y en este proceso de migración, era mi segunda vez migrando, empecé a cuestionar un poco esas creencias sobre la salud, sobre la medicina, sobre la carrera que había estudiado, porque el siguiente paso era un poco a qué me iba a dedicar profesionalmente, qué era lo que me gustaba, qué me apasionaba, por qué camino quería transitar esta siguiente etapa de mi vida, ¿no? Y me sentía muy insegura con este camino tradicional que la gente suele tomar, que después de graduarte existe una especialidad y luego este camino, ¿no? Entonces decidí pausar. Y en esa pausa encontré muchas respuestas. Empezando porque me empecé a preguntar qué quería hacer yo realmente, contándoles un poquito sobre mi historia personal y un poco de mi personalidad. Me encantó estudiar la carrera y siempre había sido una persona de ciencia, muy científica, me encantaba la fisiología del cuerpo humano, pero siempre había sido muy espiritual. En mi familia, sobre todo en mi linaje materno,
siempre estuve acostumbrada a estar en estos entornos sensibles, conectados con el ser, con el cuerpo. Entonces siempre había existido esa parte de mí, pero yo me resistía un poco a eso porque había estudiado medicina, ¿no? Un poco como que este dilema de cómo unir estas dos partes que existían en mí. Entonces fue ahí donde se presentó la oportunidad de hacer este curso sobre las 5 leyes biológicas. Siempre lo había tenido en mi mente, y esta pausa me permitió conectar con esta parte más sensible mía y también cuestionar un poco, ¿será que existe otra manera de ver la salud, donde no se quede tan corto, donde no haya que quedarse con una sentencia, con una etiqueta, con un diagnóstico, donde no tenga que decirle a los pacientes, vas a estar así toda tu vida, o esto es crónico, o esto no tiene solución, ¿no? Y me encontré con este doctor, que aquí es donde entran las 5 leyes biológicas, que estudió en mi universidad y había desarrollado este programa que se llamaba Body Medicine Institute, donde él da un curso sobre las 5 leyes biológicas. ¿Cómo se llama el médico? Él se llama el doctor Nirdosh Kora, a quien estoy profundamente agradecida porque siento que cambió mi vida por completo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Me confirmó como esta intuición que yo sentía sobre que quería tomar este nuevo camino o elegir distinto. Y fue maravilloso, fue expansivo, y fue lo que me llevó a crear un proyecto personal que más adelante les voy a contar. Entonces, bueno, decido hacer este curso sobre las 5 leyes biológicas y ahora, si quieres, voy a explicar un poquito de qué se trata, un poco de la historia de las 5 leyes biológicas, que luego va a hacer sentido un poco con por qué decidí enfocarme en esta metodología, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco de las 5 leyes biológicas. Las 5 leyes biológicas es un modelo que desarrolló un médico alemán que se llama el doctor Hammer. Él fue un médico internista, oncólogo. eh, Durante los años 80, 90 desarrolló este modelo y les voy a contar un poquito su historia para que entiendan de dónde viene, sí, su necesidad de buscar otras respuestas, ¿no? Básicamente el doctor Hammer era oncólogo, como ya lo dije, y tuvo un accidente, su hijo tuvo un accidente, o sea, tuvo un accidente relacionado con su hijo. A los meses, su hijo fallece. Y luego de un tiempo, a los 6 meses, a él lo diagnostican con cáncer de próstata y a su esposa con cáncer de mama. Y él empieza a ver esta situación, eran los dos sanos relativamente, o sea, no tenían factores importantes de riesgo. Él empieza a estudiar esto y se empieza a dar cuenta que esta situación de salud que él tenía estaba relacionada a este evento emocional que tenía que ver con la muerte de su hijo. Entonces él empezó a estudiar estos patrones en sus propios pacientes y se empezó a dar cuenta que dependiendo del diagnóstico, que él por lo general era diagnóstico de cáncer, porque él trabajaba en un hospital oncológico, siempre estaba relacionado a un evento emocional muy fuerte. Entonces él ahí se dio cuenta de que había una conexión cerebro-psique-órgano. Y a partir de aquí se desarrollan estas 5 leyes, que es un modelo de cómo ver, a ver, el modelo no te va a decir qué vas a tratar, no te va a decir cómo lo vas a tratar, te va a explicar el origen del síntoma. Y luego existen muchas herramientas y muchos tratamientos para hacer ese trabajo, ¿no? Para hacer No, ese tratamiento. y eso es lo que me fascina, porque al final es que la persona pueda tener como esta comprensión, ¿sí? De su propio proceso. Y yo estoy súper conectada con Hammer en el sentido de que, claro, yo cuando terminé mi carrera de fisioterapia, he abordado todas las áreas, me encantan todas las áreas, pero yo específicamente me empecé a dedicar.
empecé a conectar más con la parte de atender pacientes con dolor crónico, específicamente pacientes oncológicos que muchas veces por el mismo proceso, la misma farmacología, procedimientos que llevan, pues eso les termina ocasionando mucho dolor crónico. Y ahí fue que yo también me empecé a dar cuenta de este tema, de empezar a ver que muchas veces la sintomatología, la enfermedad, tiene algo más para mostrar, ¿sí? Y que cuando la persona empieza a tener esta apertura, no de esta idea de que tengo que vencer esto, sino desde tengo que comprender para qué esto llegó a mi vida, yo siento que cambia completamente el enfoque, ¿sí? Empezamos a dejar de ver el síntoma o la enfermedad como un enemigo. Y es desde allí, yo siento que normalmente incluso cuando cambia la perspectiva de la persona, empieza a ver que hay más allá, ¿sí? Y también empieza a comprender y a comprenderse, porque también es esto, cómo yo empiezo a tener la soberanía sobre mi salud y dejar de creer que el otro tiene las respuestas, creer que el otro tiene la solución y que yo solo tengo que estar allí a la disposición monetaria, de tiempo, ¿sí? Que también son cosas que son parte como de un medio de intercambio, es parte también del proceso y que a veces pues el sistema de salud, por ejemplo, para personas que están en un proceso complejo que se sostiene mediante la salud pública, es súper complejo, ¿sí? Sí, y quiero agregar un par de cositas a esto que dijiste, que en mi formación profesional como médico general, yo me daba cuenta en las consultas donde yo tenía que estar con el doctor para aprender del proceso médico-paciente, yo siempre me daba cuenta que la persona venía por un dolor, por un síntoma, pero siempre nos terminaba contando un evento emocional que le había pasado, que desde ese momento se había comenzado a sentir X, Y o Z, ¿no? Total. Entonces yo empecé a decir, wow, el 80% de la consulta que estamos dando es emocional, porque esa persona se está descargando y esa persona está encontrándole una razón a ese síntoma sin darse cuenta. Y en ese momento yo no lo entendía tanto así, pero sí identificaba que era como, había mucho alivio solo en escuchar qué estaba pasando en su vida personal. Eso iba a decir que muchas veces, incluso en ese mismo proceso, se da la resolución, comienza la resolución de esa sintomatología. Y a veces la persona cree que puede ser la medicación y muchas veces, a veces no es necesario llegar a la medicación. El hecho de que la persona pueda comprender, ojo, esto no quiere decir que la medicina convencional, la parte farmacológica no sea importante, pero es importante que las personas sepan que no es lo único que existe. ¿Ok? Sí, completamente. Y también quiero decir que la medicina alópata y la medicina tradicional tiene que existir porque nos salva de crisis, porque cuando tú te fracturas un brazo, tú vas a la emergencia y tú necesitas un yeso para que ese hueso consolide y la necesitamos. Lo más lindo de este modelo es que no lo niega, ni niega que sea necesario, pero es una invitación a voltear la mirada hacia algo más profundo, para que cuando tú te sientes y decidas hacer un tratamiento farmacológico, además del tratamiento farmacológico, haya un trabajo interno profundo de autoconocimiento, porque al final el síntoma es autoconocimiento, o sea, es una invitación a profundizar en algo que todavía no se ha integrado, ¿no? Es más complejo y de etiquetas y de diagnósticos hay un Sí. espectro muy grande, pero en esencia es eso, ¿no? Entonces, sí creo que la medicina es importante tradicionalmente y para atacar una crisis, cuando tú tienes una crisis aguda, de repente el medicamento sí te va a sacar de esa crisis y luego podemos trabajar más profundo en qué te hizo llegar hasta ese punto. Exacto. Entonces, bueno, yo también soy de las que piensa que es un poco integrar todo sin rechazar y crear como extremos de un lado o de Ujú. otro, ¿no? Sino que cada Igual. una nos funciona para algo específico. Entonces, bueno, siguiendo con el hilo de las 5 leyes,
Él desarrolla este modelo y ahora voy a explicar un poquito cuáles son las 5 leyes. Sí me gustaría decir que es más complejo y es más profundo, pero voy a tratar de usar palabras que todo el mundo pueda entender y que por lo menos sea un abreboca de que si quieres investigar un poco más y quieres saber más cómo es la metodología, pues esto aclare un poco de qué se tratan esas 5 leyes, ¿no? Entonces, el doctor Hammer con la primera ley explica que para que ocurra un desequilibrio en el cuerpo, tienen que estar presentes 3 cosas al mismo tiempo. Esto es, tiene que haber un evento inesperado, es la primera cosa. La segunda, tiene que ser algo muy fuerte, traumático, algo que te rebase. Y la tercera es que lo hayas vivido en soledad o en aislamiento. Cuando estas 3 cosas están simultáneamente, es un evento inesperado, es muy fuerte para ti y lo vives en soledad, que esto puede ser subjetivo en el sentido de que puede, o sea, puede ser que lo expresaste, pero no lo expresaste de realmente como lo sentías, o sea, tiene muchas aristas, ¿no? Pero en esencia, estos tres eventos, ¿no? Esos 3 eventos van a generar un desequilibrio en el cuerpo, que al final tu cuerpo siempre quiere sobrevivir, siempre prioriza la supervivencia. Entonces, cuando existe algo muy fuerte, inesperado y vivido en soledad, tu cuerpo busca adaptarse para sobrevivir. Y ahí es cuando viene el desequilibrio. Entonces, la segunda ley, que es la que le sigue, explica que existen 2 fases, una fase de activación y una fase de sanación, cuando ocurre este desequilibrio. Y aquí creo que es importante explicar que tal vez algunas personas lo saben, tal vez no, un poco sobre el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el sistema de nuestro cuerpo que ejerce funciones de manera automática en todo el cuerpo y manda señales nerviosas de qué se debe activar, qué no, qué hormona se debe liberar, qué no, etcétera, ¿no? Y tiene 2 ramas. Está el sistema nervioso simpático y está el sistema nervioso parasimpático. El simpático es el famoso lucha o huida, el que te prepara para el peligro, el que te prepara en una situación de amenaza para estar listo para, para defenderte, ¿no? De manera muy primitiva, y lo podemos ver en un ejemplo con los animales. Si viene un depredador a atacarte, este sistema se activa para poder responder ese ataque, ¿no? Por eso se llama lucha o huida. Y luego tienes el parasimpático, que es el de la regulación, el del descanso, el de la digestión, el de la calma, el de cuando te vas a dormir, se activa para regenerar todos estos procesos internos. Eh, y un detalle, el principal nervio que lo activa es el nervio vago. Importante, el sistema nervioso parasimpático tiene una rama más primitiva, que es el vago dorsal, que es congelamiento, que es una manera muy primitiva de reaccionar a un evento muy fuerte, que no es lucha-huida, ya no te dio tiempo de luchar ni de huir, sino que lo único que pudiste hacer fue congelarte. Entonces están esas 3 maneras, que sería lucha, huida o congelamiento. Entonces, regresando a la segunda ley, un poco para no perdernos y también No, para que igual a puedas... mí me parece fascinante pues ir haciendo esas acotaciones, incluso esto es como un espacio en donde voy a hacer la invitación porque también hay un episodio en donde yo hablo sobre regulación y liberación emocional, donde se habla un poco sobre el sistema nervioso, que es el episodio 27. Así que luego de escuchar este episodio quizás seas la oportunidad de poder escuchar ese episodio también porque te va a ayudar a tener como una comprensión un poco más profunda de cómo funciona tu sistema nervioso, ¿sí? Y entender esto también nos ayuda a entender cómo nosotros nos movemos en el día a día. El estilo de vida que estamos teniendo actualmente hace que todo nuestro sistema, específicamente el simpático, esté constantemente activo. ¿Qué estamos haciendo nosotros durante el día que pueda nutrir nuestro parasimpático, que nos ayude y nos invite a autorregularnos?
¿sí? Y evitar que suceda este tipo de cosas, cosas que muchas veces no podemos controlar, pero muchas veces cuando llega este congelamiento es tensión, rigidez. Y esa tensión también crea todo un cambio a nivel fisiológico y también genera unas descargas y también una liberación a nivel bioquímica que genera unos comportamientos a nivel general, o sea, Sí, en mental, todo el cuerpo. emocional, ¿sí? Sí, y por eso la importancia, como yo creo que esta mirada, la base es el autoconocimiento. Mientras tú te conozcas más, mientras tú sepas identificar una sensación en el cuerpo, empezarás a entender, ok, me siento estresado, me siento activado, siento que esto me rebasa. Pero todo eso comienza con empezar a conocerte, A desde la base sentir. hay personas que ni siquiera saben diferenciar entre un estado y otro. Entonces, es desde lo más pequeño y por eso, y creo que una de las cosas que tú también compartes, es que es muy importante llevar todo al cuerpo, porque es como que ese sensor que tenemos para poder identificar en dónde estamos parados, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el sistema nervioso, la parte parasimpática y el simpático. En esta segunda ley que explica que tienes fase de activación y fase de sanación, básicamente la fase de activación es cuando tu simpático está activado. Esto quiere decir, tu cuerpo necesita sobrevivir y por lo tanto está haciendo todo lo posible y reordenando todo en el sistema para mantenerte con vida, para mantenerte parándote todos los días para ir al trabajo, para hacer las cosas que tienes que hacer, para comer, para sobrevivir, ¿no? Y luego, una vez que ese conflicto resuelve, que puede ser por muchas razones, ya sea que lo hayas expresado, que lo hayas liberado a través del cuerpo, que lo hayas internalizado, de eso podemos profundizar más adelante, viene la parte del parasimpático, que es cuando ya tu cuerpo suelta como esa tensión de estar activado constantemente y dice, ok, estoy listo para regresar, ¿no? Porque al final los dos son necesarios, tanto el simpático como el parasimpático. Y los dos los necesitas para vivir, para accionar, para poder estar en tu día a día. El problema es cuando te sostienes arriba y no permites esa bajada y esa subida normal de la vida. Constantemente estás oscilando entre los dos y eso está bien. Lo que no está bien es mantenerlo, ¿no? Entonces, ¿dónde aparecen la mayoría de los síntomas? Cuando tu cuerpo baja a ese parasimpático, cuando suelta, cuando relaja, es cuando él dice, ok, estoy listo para regenerar, porque en esencia, según este modelo de las 5 leyes, cuando aparecen los síntomas ya estás en un proceso de sanación, ya estás en un proceso de regeneración, ya se resolvió algo internamente, ya se reorganizó, ya se reordenó. Entonces, bueno, esta segunda ley explica básicamente que existen estas dos fases y que tu sistema nervioso tiene estas dos ramas. Y luego nos vamos a la tercera ley, que es un poquito más complicada, que te va a explicar la triada de psique, órgano y cerebro, ¿no? ¿Qué pasa? A partir de la segunda semana de gestación, el embrión dentro del útero que se está formando se desarrolla, o sea, se desarrolla a partir de 4 capas, que es el endodermo, que es el mesodermo antiguo, el mesodermo nuevo y el ectodermo. Entonces, todos tus tejidos, órganos y sistemas están formados a partir de esas 4 capas, muy primitivas que se forman desde que estás en el útero de tu madre, de tu mamá. Entonces, cada una está asociada a un conflicto biológico emocional. Y voy a empezar a poner ejemplos. Por ejemplo, el endodermo, que está asociado a conflictos emocionales de supervivencia básica, tiene que ver con respiración, reproducción y digestión, que son 3 cosas de supervivencia básica. Tú necesitas respirar, comer y reproducirte como especie humana, ¿no? Entonces, un conflicto, por ejemplo, o un síntoma expresado en los alvéolos pulmonares está asociado a que
sientes que no puedes respirar, te sientes asfixiado o ahogado. Y aquí entra un concepto que quiero explicar que estos tipos de conflictos emocionales pueden ser objetivos o subjetivos. ¿Qué quiere decir esto? Algo que físicamente, objetivamente, no te esté dejando respirar. Por ejemplo, te estás ahogando en el agua. Eso es objetivo, eso está pasando en la vida real. Y luego está la parte subjetiva, que es que la situación en sí puede que no esté sucediendo, pero tú lo percibes como que eso está sucediendo. Es decir, un ejemplo podría ser una situación emocional en donde tú sientas que estás en un ambiente donde no puedes respirar, donde te sientes asfixiado. Realmente sí tienes aire para respirar, pero tú percibes que la situación emocional es como si no pudieras, aunque físicamente sí existe ese intercambio y estás perfectamente respirando. Entonces, eso es importante distinguir porque no todos los conflictos emocionales están asociados a un evento físico, como un accidente, como la pérdida de alguien. Eso es algo real. Pero luego, como tú lo percibes, es otra cosa. Y también entra dentro de estos eventos que pueden comenzar este proceso de desequilibrio, ¿no? Entonces, voy a ir con cada capa explicando a qué conflicto emocional está asociado y ese va a ser como tu mapa para empezar a entender por qué tienes un síntoma muy específico, en un lado del cuerpo muy específico, en el pie, en el hígado. Eso tiene una razón de ser a nivel embriológico que también está asociado a una parte del cerebro, ¿ok? Entonces, como lo dije, endodermo, que es la capa más antigua, supervivencia básica, respiración, digestión, reproducción. Luego tenemos mesodermo antiguo, que también es de las capas más primitivas y tiene que ver con integridad y protección. Por ejemplo, problemas en la dermis, que es la piel, la capa interna de la piel, como tiene que ver con integridad y protección, por lo general un síntoma en esta capa de la piel tiene que ver con esta capa embrionaria de algo está pasando en tu nido, algo de protección, algo de integridad, ¿no? Luego nos vamos al mesodermo nuevo, que es donde están todas las articulaciones, tendones. Esto puede resonar un poco más contigo, que tienes más experiencia. No, es que todo resuena conmigo. Exacto, pero bueno, puedes ser un poco más experta porque eres fisioterapeuta. Y esto aquí es donde entran todas las articulaciones, porque un problema en el mesodermo nuevo está asociado a estructura, sostén, movilidad y todo lo que tiene que ver con huesos, tendones, articulaciones, está hecho de esta capa, ¿no? Y luego está la última, que es la más moderna, la más evolucionada, que tiene que ver con la corteza cerebral, que es el ectodermo, que es la que tiene que ver con todos los conflictos relacionados a socializar, hacer grupo, comunidad, sensibilidad, percepción, como estas habilidades más evolucionadas del ser humano, ¿no? Como esta parte social de ser comunidad. Entonces, cualquier evento emocional que tenga que ver con tu manera de relacionarte, con tu grupo, con tu tribu, con tu comunidad, por lo general va a afectar esta capa, ¿no? Y luego existe un mapa que te va a explicar, bueno, todos estos órganos están hechos de esta capa, entonces ya tú te puedes ir orientando un poco, bueno, yo sé que si tengo algo es eso, en los pulmones, que tiene que ver con supervivencia, entonces va a estar afectada esta capa, entonces tengo que empezar a buscar un conflicto de sentirme que no puedo respirar, ¿no? También es importante decir que hay órganos que tienen todas las capas, y entonces ahí entra como la complejidad del modelo, Ujú. por lo que digo que esto es un abreboca y seguramente hay cosas que no estoy explicando a profundidad, también porque no es una masterclass. La idea es un poco, la idea es un poco generarte esa curiosidad y Exacto. ampliar la perspectiva sobre la salud, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a la cuarta ley. Ya sabes qué lo causa, ya sabes cuáles son las fases de ese desequilibrio, ya sabes cómo encontrar el conflicto emocional preciso que lo causó a través de las capas embrionarias, a través de
la parte del cerebro que está afectada. Y ahora vamos con los microorganismos, que son súper importantes dentro de este modelo. A lo largo de la medicina tradicional, alópata, nos hemos dado cuenta que hemos visto a los microorganismos como enemigos, como que ellos nos infectan. Si están con nosotros es malo. Antibióticos, hay que matar a los microorganismos. Este modelo lo que invita o lo que propone es que somos una simbiosis. Los microorganismos viven con nosotros y realmente somos más microorganismos que célula humana. O sea, en el cuerpo humano hay más células de bacterias, hongos, virus que de células humanas. Entonces eso quiere decir que estamos en una convivencia constante y que somos una simbiosis y que definitivamente nosotros no pudiéramos existir en este cuerpo si no los tuviéramos a ellos como aliados, ¿no? Entonces este modelo deja de negarlos y deja de verlos como enemigos y los pone como protagonistas en el proceso de regeneración y de reparación. Ellos son tus aliados. Ellos en un proceso donde se está regenerando un tejido porque se resolvió un conflicto, ellos te van a ayudar en ese proceso de regeneración. Claro que cada uno tiene que estar en un lugar específico y el sobrecrecimiento de una bacteria en un lugar donde no debe crecer esa bacteria no está bien, pero en general, cuando los tienes en equilibrio y de manera correcta en tu cuerpo, es decir, en tu microbiota, son tus aliados. Entonces, la cuarta ley dice, dejemos de satanizar a los microorganismos, vamos a verlos como aliados y vamos a integrarlos a todos ellos en este proceso de regeneración. Y por último, tenemos a la quinta ley, que básicamente engloba lo que tú dijiste al inicio y las otras cuatro leyes, que es que el síntoma no es un error, no es un fallo en tu cuerpo, no es que algo está mal en ti, no es que tú tienes que luchar contra tu cuerpo ni contra eso que te está pasando, sino que es un mensajero, es una invitación para generar más conciencia, para abrir la mirada, para ampliar la perspectiva sobre ti, sobre tu autoconocimiento, sobre algo de tu vida personal que no has integrado. Entonces, cuando empiezas a ver la salud desde este prisma, desde esta nueva visión, dejas de verlo como un enemigo, eres mucho más compasiva contigo en el proceso, mucho más amorosa. Ya Total. no es como una lucha interna, porque además se vuelve una lucha interna de mi mente contra el síntoma, contra el cuerpo, contra algo que está mal en mí, ¿no? O creer que hay algo Entonces, mal. o que hay algo mal, luego lo vuelvo a pensar y digo como, qué, qué manera tan, sí, como desde la escasez, desde la carencia, cuando hay una sabiduría interna muy poderosa dentro de nosotros. Porque la realidad es que tu cuerpo siempre está buscando ir al equilibrio, siempre está buscando mantenerte con vida, siempre, siempre está buscando regenerarte y mantenerte con vida, ¿no? Entonces, la invitación de la quinta ley, que engloba todo lo demás, es ¿qué pasaría si tu cuerpo solo te está tratando de dar un mensaje sobre algo mucho más profundo? Entonces, bueno, básicamente esas son las cinco leyes y a partir de ahí, con cualquier síntoma, diagnóstico o etiqueta que tengas, puedes empezar a cuestionar, puedes pedir segundas opiniones, puedes elegir distinto, puedes empezar a ver tu cuerpo em, como algo mucho más poderoso, ¿no? Como con esa sabiduría interna que yo siento que es súper importante aceptar, ¿no? Como que entender que ya existe dentro de ti, ¿no? Entonces, bueno, a mí me cambió por completo mi visión, me hizo, primero fue un proceso personal de autoconocimiento, yo como persona sin esta etiqueta de que también soy médico, ¿no? Porque además es un curso que cualquier persona puede hacer, no tienes que ser un profesional de la salud, no tienes que ser un profesional de la salud para conocerte mejor, para saber más sobre ti, para querer
tener curiosidad sobre las cosas que te pasan, ¿no? Entonces, primero a nivel personal es muy poderoso. Ay, yo sentí que muchas partes de mí se reorganizaron. También es mucha información y esa información toma tiempo en integrarse. Y yo creo que ahí viene como que la importancia del proceso, de estar en el proceso sin querer buscar un resultado, sino que estar ahí y confiar que eso se va integrando a medida que tu cuerpo y que tú lo vayas permitiendo. O sea, no quiere decir que yo haya hecho este curso de las 5 leyes significa que todo termina ahí, ¿no? Sino que es un constante autoconocimiento y esto fue lo que a mí se me presentó que me permitió ampliar mi visión. Y luego a nivel profesional, y yo creo que también tú y yo coincidimos completamente en esto, qué poderoso darle esta visión a tus pacientes, esta perspectiva de es que existe algo más que está ocurriendo además de este síntoma que estoy tapando con un fármaco, con una pastilla, con X, o sea, cualquier cosa, ¿no? Y cuando estas personas, esto es otra cosa que yo me he dado cuenta que me parece muy poderoso, hacen como ese, como que ya, como que ese eureka de entiendo de dónde viene todo esto. Es como que si el rompecabezas estuviera súper desorganizado y de repente las piezas empiezan a conectar perfectamente. Total. Es el Y primer paso, ¿ok? es el primer paso. Comprender, tener ese jaja moments, como tú dices, es como el primer paso, pero no termina allí, ¿sí? No, Porque ya luego empieza, a veces inconscientemente queremos que todo se solvente de una manera rápida. O mira, necesito esta fórmula, o necesito que alguien o una sola herramienta, o sea, funcione y resuelva todo. Pero la sí. realidad es que, como tú bien decías, pues obviamente está esta parte objetiva y subjetiva y además están estos diferentes mecanismos y estas diferentes partes que nos componen y que de una forma u otra están interconectadas, ¿sí? Yo no he visto forma de separar eso. Como ya lo había comentado antes, como que esta separación ayuda a la comprensión, ¿ok? Y ayuda a que poco a poco en este viaje de autoconocernos, de tener la responsabilidad de conocernos, porque una cosa es también la información, pero el tema es cómo yo integro esta información a mi vida, reconociendo mi historia, reconociendo mis patrones, mis comportamientos, las vías que utilizo de escape para poder sobrellevar y poder gestionar. Todas esas cosas tienen una información, pero cuando empiezo a comprender que de repente lo que sucede en una parte de mi cuerpo tiene una conexión con un órgano y ese órgano también tiene conexión con una parte a nivel mental, claro, es como que todo se empieza como, ok. Uf, Pero entonces empiezas a ampliar un poco más y empiezas a ver que sin duda alguna tuvo que haber algo, un acontecimiento que está conectado con eso, incluso con la parte emocional. Entonces mm, es como ujú, vivir esto como un viaje, ¿ok? Porque a veces si nos vamos mucho, que a veces me llega personas de repente que es como que ya saben toda la teoría y a veces se frustran, pero es como, pero no entiendo qué es lo que falta y a veces es como, primero tienes que integrar esto a tu vida, desde tu historia y para eso te tienes que completamente. dar tiempo, ¿ok? Sí. ¿Ves? Entonces, qué interesante esto que tú me compartes, porque yo te quería preguntar el cómo está, el permitirte poder hacer este curso ha impactado en tu vida y a su vez, sin duda alguna, el cómo esto, al impactar a tu vida, cómo ha transformado tu manera de acompañar, cómo ahora es tu manera de acompañar, ¿sí? Sí, sí, mm, maravilloso, bello. Em, Primero quería agregar a lo que tú dijiste, la teoría es maravillosa y es hermoso tenerla, pero algo que yo también quería resaltar es que hay que experimentarlo en el cuerpo, hay que vivirlo. Nosotros tenemos que no solo saber la teoría, con ese ejemplo que decías de alguna paciente que has tenido que, sí, yo me sé toda la teoría, yo también me sé toda la teoría, pero hasta que yo no lo experimente en mi propio cuerpo y yo no lo viva y yo no me haga responsable y accione en frente a toda esta teoría que tengo, no se va a integrar porque la teoría no vale tanto cuando no hay experiencia que lo acompañe.
Entonces, empezando por ahí. Y como te digo, la pregunta que me hiciste, ¿cómo ha cambiado mi manera? Como yo creo que la manera de acompañar tiene que ver mucho con, con cómo eres tú como persona, con cómo te tratas tú a ti mismo, cómo eres tú con tus propios procesos. Yo siento que algo que ha cambiado profundamente en mí y en mi manera de acompañar es, primero, soltar el control. El control de que hay que llegar a un lugar, de que tenemos que llegar a ese resultado. Y esto conmigo internamente y con mis pacientes, porque lo que yo soy se proyecta, ¿no? Entonces, soltar el control. No hay ningún lugar al que llegar, porque es una expansión de conciencia constante. Nunca vas a dejar de expandirte, nunca vas a dejar de evolucionar, porque justamente para eso es la experiencia humana. Estamos aquí para seguir creciendo y convirtiéndonos en una versión más elevada de nosotros mismos. Entonces, el síntoma no va a dejar de aparecer, van a seguir apareciendo, no es como que llegas a un lugar y aquí me quedé y ya más nunca y fui sana toda mi vida y ya no tengo más síntomas. Realmente no es así. El síntoma se va a seguir presentando y es un llamado para que tú sigas evolucionando en esta experiencia humana, ¿no? Entonces, para mí, soltar el control te quita un peso enorme encima de ti y también como profesional de la salud, confiando en el proceso. Hay que estar más en el proceso, sentirse presente en el momento que estás, porque inevitablemente el resultado va a llegar. ¿Lo estés pensando aquí todos los días o no? Porque si estás en el proceso, eso es inevitable, es una consecuencia y es como esa confianza de no sé cómo va a pasar ni sé cómo va a llegar, pero sé que todo lo que estoy haciendo me va a llevar a eso. Entonces, bueno, yo creo que esa sería una. Y la segunda es ser más compasiva y amorosa en el proceso, ser como más conmigo misma, no ser tan exigente, no ser tan dura, no querer cuestionar, em, sino simplemente dejar ser. Eso siento que a nivel de acompañar, porque además venimos de una medicina paternalista, ¿no? Que es como el paciente pone todo su poder y toda su responsabilidad en ti, que tú lo vas a salvar mágicamente con una varita y le vas a decir, ya no vas a tener nada, ¿no? Entonces, si pasamos de esa medicina paternalista a una medicina más consciente, que es un camino doble, yo estoy aquí para guiarte y para mostrarte, pero el responsable y el que se tiene que hacer cargo de todos esos procesos realmente eres tú. Y como que regresarte ese poder a ti como paciente de que tú eres el que tiene la capacidad de cambiar y siempre tienes la capacidad. Total. Nunca es, no, esta persona no va a poder. Yo simplemente soy una guía que te ofrece otra mirada, que te hace las preguntas necesarias, que te ayuda a voltear la mirada, pero el responsable eres tú. Entonces, cuando acompañas a una persona desde ese lugar, es mucho más expansivo y es mucho más gratificante ver cómo cada persona es capaz de llegar a ese siguiente paso que le corresponde o que está listo para vivir. Entonces, bueno, diría eso, soltar el control, ser más compasivo contigo y con el proceso de acompañamiento y esta parte de corresponsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de guiarte porque tengo el conocimiento, porque tengo la experiencia, pero la responsabilidad de tu vida la tienes tú y es tuya. Entonces, eso es lo que me ha brindado el curso, además de que mucho movimiento interno, es como se reorganiza tu sistema, hay algo que en ti que cambia. Y algo que también quería compartir, que siento que es importante en todo este mundo de acompañar y entender que no, que estamos interconectados. Tal vez lo que me funciona a mí no te funciona a ti, o tal vez el proceso en términos de terapias, tratamientos, maneras de liberar energía. También estamos, a veces siento que muy,
enfocados en que no, esta es la terapia que te va a hacer volver a este estado de sanación o a estar sano. Pero realmente el autoconocimiento lo que te va a llevar es a entender qué te funciona a ti, como Kem, a mí como Eugenia. Tal vez esta terapia que a esta persona le funcionó, a mí no me funciona tan bien, no conecto tanto con eso, pero tal vez esta parte sí. Y ambas te llevan a un proceso profundo de aprendizaje y eso también está bien, como no satanizar eh, un tratamiento u otro, sino son Exacto. opciones que mientras te vayas conociendo vas a entender cuál te funciona y cuál no, ¿no? Entonces, bueno, un poquito eso, no sé si respondí la pregunta. Sí, sí, claro que sí. No, y lo que me parece fascinante, esto que acabas de compartir, es que al final es un proceso personal. Y la intención es que de una forma u otra la persona descubra su propia forma, valga la Ujú, redundancia, descubra su propia forma, ¿sí? Ese ABC que a veces nos han vendido no funciona para todos igual. Tú tienes que descubrir cuál es tu ABC y de qué forma lo integras a tu vida, ¿sí? sí. Para cerrar, a mí me encantaría como preguntarte qué significa hoy para ti vivir alineada con quién eres. Ok, ay, qué bella pregunta. Vivir alineada con quien soy significa sentirme en paz y en mi versión más auténtica, estar en espacios donde yo pueda ser mi versión más auténtica, donde pueda expresarme con libertad, donde pueda hacer las cosas que me apasionan, que me gustan, donde haya expansión, crecimiento. Es en esos lugares donde me siento más alineada y donde me siento más auténtica. Entonces yo creo que eso sería la respuesta, en donde yo pueda seguir creciendo y expandiéndome, esa es la versión más alineada de mí. Y donde Hermoso. donde me sienta en paz, realmente, donde sienta que estoy cumpliendo con mi propósito, además. ¿Y tú Ay, que también quiero actualmente? contar, que también quiero Ajá. contar. ¿Qué? Cuenta, cuenta. Se me olvidó por completo. Bueno, todo este proceso y esta historia personal que les he contado termina en que a partir de todo esto que aprendí en el último año, conjunto a muchos procesos personales que estuve transitando, decidí desarrollar un proyecto que se llama Parasoma. Para soma significa cuerpo y para significa de regreso a o en dirección a. Y es básicamente un viaje de regreso al cuerpo. Como yo soy médico general y me formé en las 5 leyes y también he estado estudiando mucho el yoga, el cuerpo, el sistema nervioso, mucho neurociencia, creé este espacio donde comparto mucho contenido educativo. Estoy en Instagram como Parasoma y además ofrezco mi servicio de acompañamiento, que son sesiones 1 a 1, donde vamos a profundizar sobre un síntoma. Esto puede ser un solo síntoma o puede ser un diagnóstico que tiene muchos síntomas. Cualquier etiqueta que te hayan puesto o en la que estés transitando en este momento, vamos a buscar la raíz utilizando el modelo de las 5 leyes y utilizando regulación del sistema nervioso, simpático, parasimpático, toda la parte emocional con la que he estado hablando con Ken. Y bueno, me emociona mucho compartirles esto porque es un proyecto que me da mucha ilusión, en el que he estado trabajando y que realmente es mi propósito de vida y es lo que yo quiero compartir con el mundo, y que es un poco todo lo que hemos estado hablando en esta conversación. Y bueno, yo conocí a Kem en un evento de yoga que nos llevó a conectar instantáneamente, sin saber mucho la una de la otra, pero era como, para Soma me ha llevado a estos lugares de conocer a gente que esté alineada con las cosas que yo también estoy haciendo y que estoy compartiendo. Y bueno, Kem es una de esas personas. Así que nada, los invito a que sigan la cuenta, a que me hagan preguntas, a que agenden una sesión también. Y bueno, me da mucha ilusión compartir esto y estar en este podcast hablando de estos temas que realmente nos apasionan y me encanta compartir. A mí también me encanta.
Sí, 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 y al sí. final es como brindar, sí, diferentes posibilidades, diferentes herramientas y que la persona también vaya animándose a este proceso de permitirse ser acompañado, ¿sí? Mm, Yo creo que en todos los episodios, en la mayoría de ellos, siempre recalco esto de la importancia de permitirse ser acompañado con un otro, porque te brinda una perspectiva mucho más amplia del cómo tú lo puedes llegar a ver, ¿sí? Tú tienes una historia y desde ese lugar tú vas a tener una forma de mirar, una forma de ver, una forma de solucionar. Y cuando tú te permites acompañarte con un otro, ese otro te va a brindar una perspectiva que va a nutrir tu propia visión. Y desde ese lugar tú puedes encontrar otras formas de solventar lo que sea que esté sucediendo en tu vida, ¿ok? Pero desde mm, un lugar en donde puedas integrar y que esa integración te lleve a otra comprensión. Y desde esa comprensión tú puedas encontrar otras formas de responder y vivir tu vida, ¿ok? Así que yo encantada de maravilloso. que estés aquí, querida Eu. Ay, Y gracias a bueno, ti. yo voy a dejar en la descripción todo el contacto de Eugenia, ¿sí? Y de su proyecto Parasoma, que es hermosísimo y yo conecto un montón con todo lo que ella hace porque usamos también herramientas y tenemos conocimientos similares. Y lo más hermoso de todo esto es literal esto, como ser un punto de conexión. De repente yo siempre comparto como que yo sé que no soy para todo el mundo y qué importante yo también ser este vehículo en donde los otros también puedan comprender y entender y descubrir otras posibilidades y que de repente ustedes escuchándome, si conectan con Eugenia, puedan contactarla y quizás también pues invertir en sus servicios, ¿ok? Claro, y no solo eso, sino que también es, o sea, en esta conversación nos estamos nutriendo las dos. Igual que en el proceso de acompañamiento, cuando estás del lado de la persona que acompaña, aunque tú no lo creas, ahí hay procesos integrándose personales para ti, ¿no? Entonces, Sí. siempre es una oportunidad maravillosa para ver en el otro esas cosas que todavía no has integrado o que ya integraste y que se reflejan en una conversación como esta. Entonces, bueno, yo estoy feliz y estoy muy agradecida por la invitación y muy honrada de poder estar en este espacio tan especial que me encanta y que también tuve la oportunidad de escuchar un episodio y te lo compartí y te dije que me parece que tu propósito es maravilloso y se nota el amor con el que lo haces y eso para mí es como un ejemplo de cómo quiero también yo hacer las cosas y cómo quiero estar alineada con el mío. Entonces, eso siempre te lo voy a agradecer y bueno, por la invitación también. Gracias. Así que En- nada, bien. Entonces, para los que nos escuchan, ¿ok? Si llegaste hasta aquí, si te gustó el episodio, no dudes en compartirlo, calificarlo y seguir, ¿sí? Para que puedas escuchar los siguientes episodios que vienen con la intención de que puedas empezar a integrar, crear cada vez más conciencia sobre todo este mundo que te compone, el cómo Ujú, empezar a integrar la experiencia del cuerpo dentro de esta experiencia que a veces es muy mental y racional, ¿sí? ujú. Así que nada, recuerda que la información es energía que se expande cuando se comparte, así que mi invitación es eso, a que este mensaje pueda llegar a cada vez más personas. Así que gracias por llegar hasta el final, por escucharnos. Así. Gracias, Eu. Y pues Gracias a nos ti. vemos en un próximo episodio. Les hablo pronto.